Bueno, vamos a empezar con este vídeo. No sé si morboso o no, pues simplemente yo creo que me lo pide el cuerpo y ya está. Que es hablar de la peste negra que se vivió durante la Edad Media en torno al año 1347-1348 y la mal llamada gripe española de 1918. Un poco por comparar y por saber cosas que ya han pasado y bueno, de las que igual podemos extraer alguna conclusión, ¿vale? Bueno, pues metemos la intro y empezamos. Bueno, empezamos con la peste negra, que quizá, pues bueno, igual de las más conocidas, de las más famosas. Tenéis una película, yo creo que está en Amazon Prime, que es El médico, podéis leer el libro de Noah Gordon, que bueno, está basado en estos momentos y la verdad es que está muy entretenido, muy bien documentado y bueno, pues puede ser interesante. Si no queréis leeros el libro, pues tenéis la película, que yo creo incluso hasta se puede encontrar en YouTube, la de El médico, ¿vale? Interesante. Interesante la película para ver un poco cómo se trabajaba y cómo se luchó en aquella época contra esta peste, que se llamó así básicamente derivado un poco de sus síntomas, ¿no? Los síntomas que daba esta peste negra era tos, era fiebre altísima de 39-40 grados, además de la noche a la mañana, y por la mañana igual estabas bien y por la noche ya estabas con 40 grados, daba gangrena en las extremidades, de ahí ese color negro y de ahí luego vendrá el negro, y también negro se ponían los ganglios, se inflamaban los ganglios y entonces te salían unas bubas, una especie de granos gordos, pustulentos, asquerosos de color negro y que terminaban reventando y daban un olor asqueroso. Entonces, entre lo negro de las extremidades por la gangrena y lo negro de los ganglios inflamados, más la peste que salía cuando rompían y salía ese pus, pues ahí tenéis el nombre asqueroso tan bonito, tan entrañable de peste negra, ¿vale? Entonces esos eran los síntomas, esa tos, esa fiebre, esas bubas principalmente y, y con una tasa de mortalidad muy alta, muy alta. Y con gente que no sabía de qué venía y cómo venía y por qué les caía esto encima. Era un virus, era una bacteria que no está claro ni siquiera a día de hoy, ni cómo llegó, pues la teoría original y habitual es esta, ¿no? Que hay ese virus, pues vive en una serie de pulgas, esas pulgas infectan a las ratas y las ratas conviven con las personas y las ratas pues muerden e infectan a las personas. Más que las ratas, las pulgas que viven en las ratas y que pueden luego saltar a las personas. Imaginaros las condiciones de higiene de aquella época, que a mí ya es que me está picando todo el cuerpo, pero bueno, vamos a dejarlas en reducidas. Entonces, en unas condiciones de higiene reducidas, el convivir con animales domésticos en las casas y sus parásitos, pues facilitaba que enfermedades de animales pasaran a enfermedades de personas, para las que no tienen esos anticuerpos y ya tenemos una bonita epidemia, ¿vale? Entonces, en cuanto al desarrollo de la peste, pues ya os digo, siempre parece ser que se origina en Asia, la zona turco-central, digamos, de Asia, y luego a través de la vía de la seda y la ruta de la seda, pues llegaría a los puertos en los que los europeos compraban productos asiáticos y bueno, pues digamos esa pulga montada a lomos de una rata, pues se montaría en barcos europeos y infectaría a marineros europeos. Esos marineros europeos en ese año de 1347, 1347, llegarían al puerto siciliano de Mesina y al desembarcar infectarían a la población de Mesina e irían infectando al resto ya del continente europeo. A más población en una ciudad, más mortandad, a más contacto con Italia, más mortandad, ¿vale? Entonces, ciudades como Florencia prácticamente va a sobrevivir solo una quinta parte de la población, lo que es algo bestial, ¿vale? Y ahí hay pues fenómenos pues como que dio lugar a fenómenos literarios como el Decamerón de Boccaccio, contando esos jóvenes que huyen de Florencia y se refugian en el campo, como si fueran nuestros días de madrileños estúpidos huyendo a la costa para propagar los virus, pues es lo mismo, para que veáis que tontos siempre hemos sido los seres humanos. Pues los florentinos se iban al campo pensando que allí estarían libres de esta peste que estaba acabando con su ciudad.
¿vale? Y en la península ibérica, pues a más contacto con Italia, más mortandad, ¿vale? Por ejemplo, la corona de Aragón sufrió más muertes que la corona de Castilla porque la corona de Aragón tenía unos contactos comerciales con Italia más potentes y las posibilidades de infectarse pues eran mayores, ¿vale? Entonces esa sería un poco la expansión de la peste desde más o menos Centroasia hacia Europa occidental y llegando por supuesto a las Islas Británicas. Y ahí otro libro, este ya más reciente que el del médico, este creo que sí, era el de Un Mundo Sin Fin, de Ken Follett, el de los pilares de la tierra, en el que comentaba pues bueno, cómo tuvieron que atender a esa población en Inglaterra y a esas muertes masivas por la peste negra sin saber de cómo se producía y cómo se curaba y cómo se trataba, ¿de acuerdo? Nos queda el tema de las consecuencias que tiene siempre semejante hecho histórico con tanta mortandad y tan sumamente negativo, ¿no? Eso es absoluta, yo creo que está, no admite duda, ¿no? Las muertes, ¿cuántas? Pues depende. Se calcula que en torno a 25 millones de personas, pero claro, con las estadísticas de la época que eran cero y con estimaciones que depende de la ciudad son más o menos, ¿vale? Es decir, es verdad que en Florencia igual solo sobrevivió una quinta parte de la población, pero es que en Alemania sobrevivió 9 de cada 10 alemanes, con lo cual ahí golpeó mucho menos la peste. Entonces, en torno a 25 o 30 millones de muertes, que son una barbaridad, nadie lo va a negar, ¿vale? Se calcula que pudo ocasionar esta peste negra. Culpables, pues eso, ese episodio de los culpables es muy interesante porque siempre cuando uno ve morir a sus familiares, pues uno quiere buscar culpables, ¿no? Y en esta Europa medieval, pues uno echa la culpa a los judíos y fueron acusados de todo, de estar matando a la población, de estar envenenando los pozos y cosas por el estilo. Y eso provocaría a su vez persecuciones y asesinatos masivos de judíos en toda Europa. Ojo con la línea del tiempo, estamos hablando de que estamos en plena guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Estamos con las guerras civiles dentro de la península ibérica entre Pedro y su hermanastro Enrique de Trastámara, es decir, que es que hay guerras y guerras, y cuando uno hay guerras quema campos, y cuando uno quema campos no se cultiva, y cuando no se cultiva no se cosecha, y como no se cosecha no comes, y como no comes estás débil, y como estás débil en cuanto viene un virus y te tose alguien te has muerto. ¿Vale? Es decir, el caldo de cultivo está ahí, una Europa que está pasando hambre y que está asediada a guerras, y claro, pues le viene una epidemia de estas y van a morir facilísimamente millones y millones de personas. Más cosas y más consecuencias de esta guerra y de estas pestes, pues claro, los pocos que quedan van a ser obligados por el resto de los sobrevivientes y que les mandaban a pagar los impuestos de los que habían muerto. Es decir, yo soy un noble feudal, tengo 10 campesinos, se me han muerto 3, bueno, pues los 7 que me quedan les exprimo para que me paguen lo que me pagaban los 10 cuando eran 10 y ahora son 7. Lo siento, se han muerto 3, lo de 3 se prorratea y vosotros 7 vais a pagar más. Esto pasó en toda Europa y va a provocar muchísimas rebeliones campesinas frente a los nobles, el de la Jacquerie, por ejemplo, en Francia, o los malos usos en la zona de Cataluña, ¿de acuerdo? Es decir, esos nobles que se pasan, que abusan sobre sus campesinos porque lo que quieren es seguir exprimiendo a gente que ya se ha muerto y los que quedan vivos les exprimen más. Entonces, para que veáis que el ser humano siempre se retrata cuando llegan estos momentos cruciales de la historia. Buscar algo positivo en esto, pues algo se puede buscar. Primero, hombre, lo primero es que nos inmunizamos. Es decir, los que sobrevivieron eran unos europeos biológicamente más fuertes que los que murieron, eso está claro, por eso sobrevivieron. Más cosas a nivel artístico van a surgir las danzas de la muerte. Hay muchísimas iglesias y edificios públicos de Europa que se pintaban danzas de la muerte, las que se veían a esqueletos bailando con distintos estamentos de la sociedad, que una forma de decir un poco que sí, que serás muy rico, muy alto y muy poderoso, pero te vas a morir igual. Si es que estaban pasando por delante de tu calle todos los santos días carruajes llenos de muertos. Entonces esa es otra de las circunstancias artísticas, las danzas de la muerte, y un poco cuando se pase la psicosis, el celebrar la vida, el celebrar la vida. Realmente sería casi el surgimiento del renacimiento, es decir, los que sobrevivan les va a pegar una subidón, una inyección de estamos vivos,
vamos a dejar de estar todo el día penando porque esto es un valle de lágrimas y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a pegarnos un fiestuki, vamos a darnos una alegría porque estamos vivos y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Entonces, en muchos documentales y artículos se comenta que precisamente la muerte masiva de gente en Florencia hará que los que sobrevivan van a heredar a lo bestia, y al heredar a lo bestia van a ser pocos y muy ricos, y esos pocos y muy ricos tienen un montón de edificios vacíos de familiares que han muerto, que han heredado, y entonces van a decidir tirarlos, van a decidir construir los palacios nuevos que luego veremos en el Renacimiento. Entonces, por buscarle algo positivo a esto, pues esas ganas de vivir, esas ganas de disfrutar el día a día y no estar un poco tan presente del más allá, porque es que de verdad que la gente se comió 2, 3 años muy, muy duros, ¿vale? Entonces, esto es una visión, ya sé, muy rapidísima sobre la peste negra. Vamos a saltar ahora a la famosa gripe española y terminamos. Bueno, pues la gripe española, que es lo último que vemos hoy, y está considerada como la gran pandemia que ha vivido el mundo a día de hoy. A día de hoy, por la cantidad de muertes que provocó y por la extensión que tuvo absolutamente mundial y las consecuencias que va a dejar y lo virulenta que fue, porque bueno, estamos acostumbrados a enfermedades víricas que se llevan por delante a pues niños o ancianos o incluso animales, y es que esta gripe fue bestial y atacaba sobre todo a muchísima gente joven, gente sana, en estado de vigor y que morían porque es que era una peste tremendamente letal. ¿Vale? Entonces, no están claras sus causas como de costumbre, no se sabe dónde está el paciente cero, dónde empezó, virus, bacteria, esto. Cada persona que leas te va a decir una cosa. Lo que sí quería centrarme es en lo de gripe española, sí, cuándo y tal, y el itinerario un poco de la gripe. El itinerario es en el otoño del año 17, en el otoño del año 17 de 1917 ya se dan casos de esta gripe en campamentos estadounidenses, porque la gripe empieza en Estados Unidos, es estadounidense, ¿vale? En marzo del año siguiente parece ser que ya ha mutado una vez, por lo menos, y ya sí, cada vez como más agresiva, ¿no? Y se dan casos en Fort Riley, que está en Kansas. Seguimos en Estados Unidos y seguimos con una gripe netamente estadounidense. Y el culmen llega en el año, en ese mismo año 18, pero ya en agosto, cuando se dan los casos en Brest. ¿Dónde está Brest? Pues eso es un puerto en Francia donde desembarcaban los soldados estadounidenses que van a participar en la Primera Guerra Mundial. Es decir, debido a que esta gripe, que era estadounidense, y debido a que Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial, esos soldados que participan y vienen a Europa son los que van a ir infectando al resto de soldados y por lo tanto pasando la gripe al resto de Europa. Y una cosa localizada en Estados Unidos se va a expandir al resto del mundo. Por lo menos a día de hoy es así lo que está claro. ¿Vale? Por lo tanto, es una gripe muy letal que va a matar en todo el mundo. Volvemos a lo mismo, depende de tal, pero se calcula que en las primeras 25 semanas de ese año 18, que mató a unos 25 millones de personas. Luego, por países, bueno, en el mundo entero se calcula que pudo llegar a 50 millones de muertos, ¿eh? En algunos sitios dicen que 100. Muy complicado contarlos porque ya os digo que es un tema mundial y con cifras que aunque ya son siglo XX, no todos los sitios tienen cifras más o menos confiables, ¿vale? En China se calcula que en torno a 30 millones de personas en China. En Estados Unidos se calcula que en torno a unos entre medio millón y 670 y pico mil personas, casi todos soldados, ¿vale? Que por vivir en esos acuartelamientos, en esos campamentos, se infectaban y iban muriendo unos contagiando a otros, ¿vale? Eso en Estados Unidos, y en España unas 200.000 personas, que para ser España estamos hablando del 1% de la población española en esta época, 1%. Y faltaría la duda de por qué gripe española, por qué se llamó gripe española si era estadounidense. Bueno, pues porque España no participó en la Primera Guerra Mundial, España se dedicaba a venderle suministros a los que se estaban matando en la Primera Guerra Mundial, y entonces en España nos podíamos centrar en eso que nos llamaba tanto la atención, que era una gripe que estaba matando gente, ¿vale? Pues un poco como hoy con el coronavirus, que estás cada 3 minutos diciéndote cuántos infectados han subido, ¿no?
Pues en España sí se hacía porque como no estábamos en la Primera Guerra Mundial podíamos centrarnos en esto. Mientras que en otros países la información estaba totalmente controlada porque estaban participando en la Primera Guerra Mundial y no querían que saltara la noticia de que estaban muriendo soldados por una gripe y no por las balas del enemigo. Entonces, una cosa que viene de Estados Unidos va a ser conocida en todo el mundo como la gripe española porque éramos los únicos que hablábamos de ello, mientras los demás un poco bloqueaban periódicos y le pasaban la pelota a un país que consideraban como siempre tercermundista, como era España, y total, son cosas de españoles y tal, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un repaso más o menos rápido sobre dos grandes pandemias que hemos vivido, un poco por conocer qué ha pasado y ver cómo, por ejemplo, en la de la peste negra de la Edad Media, pues pudo salir algo positivo, como es, bueno, un ánimo, un instinto de supervivencia y unas ganas de vivir, que luego, por lo menos en arte, en literatura, pues va a dar unas grandes, grandes producciones para el resto de la humanidad, ¿vale? Bueno, pues ya el lunes o el martes intentaré ir subiendo vídeos cara a mis alumnos que están en casa aburridos y ya no saben qué ver en la tele, ¿vale? Espero que os gusten y que sean de utilidad. Por favor, suscribiros al canal para recibir esa información, difundir los vídeos si creéis que tenéis un primo, un cuñado, un vecino, alguien que le puede ser de utilidad y yo creo que todos vamos a aprender alguna cosita, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.